Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿bien? Ya superando, Muy bien, ya superando, te ya veo estoy mejor. del otro lado. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo van las náuseas esta semana? Hoy difíciles, Sí, pero he ido mejorando. La verdad es que me dieron medicamentos y ahí voy avanzando. qué No me bueno. les quitan al 100, pero puedo comer Eso y es eso ya es bueno, ganancia. O sea, sí. la verdad ya me permite hacer como mis actividades. Qué bueno. Pues ya te digo que falta menos, ya ahora faltan 6 meses 6 meses. más. Bueno, pero ya es menos, es menos. Ya dijimos que ni se siente luego, ya cuando tiene Ya uno lo aquí, empiezas a ¿verdad? disfrutar, ya lo Sí, empiezas a sí. disfrutar después. Pero bueno, qué bueno que estás bien. Yo pues, aquí ¿Qué ando has hecho? ¿Qué hiciste trabajando. esta semana? Ay, Me estabas trabajar. contando que Yo te estaba empezaste contando. algo. Ah, sí, cierto. Yo te estaba contando. Ay, empecé un reto. Un reto que vi en Instagram. Es como de fitness, de mejorar la alimentación, rutinas en casa o en gimnasio, que te decía que al final es como algo que ya todos sabemos. Y yo, por ejemplo, sí he tenido un camino que he mejorado en el tema de mi alimentación, pero todavía me faltan algunos como detalles, ¿no? De los que soy conscientes, pero Nos que cuestan trabajo a sí, 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 veces. ahí juega mucho la voluntad, ¿no? Es importantísimo. Y el tema del ejercicio es que justo una amiga también me etiquetó en una imagen en un meme donde está un Snoopy llegando al gimnasio y dice, aquí llegando con mis rutinas de TikTok. Porque a mí me daba así, o sea, yo así veía, ese se ve bueno y ya eso Y lo ese hacía, sí. sí. Entonces, en este reto te dan como esa rutina específica para ti, lo que necesitas, Personalizado. ándale. Está bien. Entonces, verán cambios, se vienen cosas, el eclipse está haciendo su trabajo. Y pues en eso ando, estoy muy emocionada, muy Qué emocionada. bueno. Pues para mejorar. Sí, así es, Qué ya bueno. sabes. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Liz? Hoy tenemos heridas de infancia. Muy relacionado con el episodio anterior que hablamos de Sí. maternidad, de crianza y salieron por ahí a colación y han salido en algunos otros episodios, pero pues creemos que son pues fundamentales, ¿no? Como hacerlas conscientes. Sí, la realidad es que yo he trabajado algunas ya en terapia, he trabajado otras contigo, he leído mucho al respecto, pero en esta ocasión me voy a declarar neófita en el tema y voy a ser tu moderadora y te voy a dejar que nos expliques para que nos digas bien a detalle y ya voy a ir sacando como estas dudas existenciales que de pronto son como las más comunes, ¿no? Y que al final del día es un tema que es tan tangible en nuestra vida diaria, o sea, Todos las tenemos. sí, O sea, son 5 las heridas, pero yo creo que al menos 3 o 2, todos. Todos sí, las tenemos o en algún momento las hemos tenido. Y aunque nos hemos de pronto dedicado a sanar algunas de estas heridas o estas áreas, salen a relucir porque al final las vas desarrollando desde tus 0 a tus 7 años y como hablábamos hace un ratito, ¿no? Es el adulto que vas a ser o el adulto o la forma de relacionarse, ¿no? La forma en que se relacionó ese niño o que aprendió ese niño, al final es la forma en que se relaciona en adulto. así es. Entonces, salen pues en cuestiones amorosas o románticas, sale en la cuestión de amistades, en cómo te llevas ante la vida, o sea, salen todas tus relaciones interpersonales también en general. Sí, al final es como esta parte donde eh, dependiendo de eso es como te empiezas a relacionar en todo, ¿no? Con el trabajo, con los amigos, en la pareja, qué es lo que estás buscando. Y al final la intención, siento yo, de reconocer esas heridas en nosotros es que no sea nuestra herida la que se relacione con las demás personas, ¿no? Sí, que seamos evidentemente nosotros. Al final hemos hablado también del salir del victimismo, Cierto. ¿no? Entonces, las heridas realmente, como dices, no es que no esté hablando la herida o no se esté relacionando por mí, sino que
es un aprendizaje que evidentemente también tengo que sanar, pero no es tal cual enfocarme en esa mala experiencia. Claro. O que yo la tengo, o yo la tuve, o yo la generé por algo, o esta persona me lo generó, porque al final, pues es un aprendizaje. Sí, y hacernos cargo, ¿no? Esto es algo que yo por lo regular comento. Al final, pues sí, o sea, sí hay heridas, sí hay experiencias, a lo mejor unas más, voy a decir la palabra fea, ¿no? Unas más feas que otras, pero al final yo creo que cuando estamos creciendo somos adultos que queremos hacernos responsables de eso. Y entonces, sí tenemos, o sea, sí tenemos que hacer esa tarea de reconocer, ver Pues qué, tomar la qué es, ¿no? responsabilidad, ¿no? Tal vez, evidentemente todos tenemos como un niño herido, pero no puedes justificarte y decir siempre soy así por mis papás o soy así Claro, porque me tocó vivir esto. O sea, claro. yo como adulto me tengo que hacer responsable y enfrentar lo que tenga que enfrentar y sanar lo que tenga que, de lo que me tenga que hacer cargo. De cierto modo hay un punto también en el que yo he leído donde dice que también nosotros nos maternamos, ¿no? O sea, ya al final somos nuestro propio mamá y papá para poder como solventar estas heridas de Sí, infancia, darle a ese niño o a esa niña lo que en ese momento necesitó, ¿cierto? ¿no? Y es como yo Ujú. estoy aquí para ti ahora. O sea, el adulto que yo soy hoy está para esa niña o para ese niño ahora. Ya después hablaremos como del niño interior, pero a ver, Ah, platícame. de eso también se van a venir Sí, cosas, sí. ¿no? Abril va a ser, yo espero, confío que un mejor mes también con esta pancita. Ah, Y quiero hacer, te he platicado, ¿no? Quiero hacer sí. una ceremonia. Todavía no decido si va a ser ceremonia holística el 100 o algún tipo de taller, pero quiero hacer como la versión, ¿no? Para los niños como tal y que pueda Ya. ir papá y mamá Ay, qué y bonito. para que nosotros como adultos también trabajemos con el niño interior, ¿no? Y aquí lo trato de basar mucho en la filosofía de Luisa Hay, que da los talleres estos de tú puedes sanar Ujú. tu vida y que son maestros, ¿no? Son coach de sana tu vida. Entonces hay muchas meditaciones y muchas cosas por ahí padres. Y están bien bonitas, yo la verdad se las recomiendo. Obviamente pues son presenciales aquí en donde estamos, nosotras estamos en Veracruz, pero hay algunas meditaciones que sí puedes como realizar en Sí, línea, se ¿no? pueden guiar, se pueden compartir en línea. Entonces recuerden ir a su red social. Sí, me pueden seguir como licervantes.angeloterapeuta. Aquí lo voy a dejar, siempre lo dejo al final, pero lo voy a poner ahorita. Ujú. Pues, bueno, pero te decía justo del niño interior que finalmente es esta parte de las heridas de infancia. Siempre traes a tu niño, o sea, siempre es como, o sea, yo lo visualizo así como de que, ay, es mi niño interior y como si trajera un niño, ¿no? O eres tú misma en este razonamiento como más ingenuo Sí, o como más es puro. tu parte más inocente, Ujú. ¿no? Y sin malicia o sin tanta creencia o sin tanta, entre comillas, contaminación, ¿no? Sí, Es como tal cual cuando eres pequeñito y te vas desarrollando. cierto. Oye, hemos tenido cosas aquí, ¿no? Así como de que, ¿qué está pasando? No, Ah, sí, pero desde bueno. el episodio pasado. Oigan, sí, o sea, si ustedes sí vieron el episodio pasado, podrán darse cuenta de que casi así para salir. Terminamos con media Dani. Sí, porque se movió la cosita de la cámara. Por aquí andamos. Oye, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, platícanos. Pues mira, las heridas de infancia son 5, te decía, Sí, realmente está la de rechazo, tenemos la herida de abandono, la de humillación, la de injusticia y está también la herida de traición. ya. Ujú. Para ti, de las que te mencioné, ¿cuál piensas que es como sí o sí casi la primera que tenemos? ¿Y que tenemos en general todos? ¿O que se puede formar? Creo que la de abandono. Y te voy a decir que a veces no es consciente de los padres, sino o sea, algo se acciona que a lo mejor tenga que ver con las cosas que tenemos que venir a trabajar a esta experiencia humana, pero creo que esa herida de abandono sí o sí de alguna manera
se ¿Se hace. activa? Ajá, y no precisamente tiene que ser porque los padres estén ausentes, sino simplemente porque no me dieron la atención que yo quería en ese momento como yo la quería, ¡pum! Se crea, ¿no? Entonces creo que sí o sí, casi todos lo tenemos. Esa y la de traición. Igual, alguien no hizo algo como yo lo quería, como lo necesitaba en ese momento, y me sentí como traicionada. Traicionada. Ujú. Bueno, pero si nos vamos a la parte cronológica, ¿Ok? la primera herida que básicamente se forma es la de rechazo. Y Ay, está muy relacionada con la maternidad. Y es esa parte, ¿no? En donde, y también es la pregunta para ustedes, ¿no? O sea, si tú llegas y te preguntas, ¿fuiste un niño o una niña deseada? cierto. O sea, desde ahí, ¿por qué? Porque viene mucho desde las creencias, del pensamiento y todas estas heridas propias de la mamá, en donde no sabe si está lista para ser mamá, en donde no sabe si esperaba, porque te he comentado, ¿no? Decimos que todos los niños son esperados, pero no planeados, Cierto. ¿no? Porque consciente o inconscientemente papá y mamá para algo lo traen, ¿no? Le ponen un rol. Pero al final esta herida de rechazo puede ser generada incluso por la parte transgeneracional, hablando del árbol genealógico, ¿no? O sea, pudo haber sido una ancestra en ese árbol que simplemente compensar o creer que el ser mamá es un sacrificio, o las mamás que decimos, por ti lo doy todo y por ti me sacrifico y por ti no puedo hacer nada y yo quito todas mis cosas por ti, desde ahí estamos generando o pudiendo generar. Dios Depende mío. obviamente de la personalidad, ¿no? Claro, de claro. cada quien, si se desarrolla, se activa o no, porque puede ser alguien muy tranquilo, Light, sí. ¿no? Y fluir y no se engancha en eso, pero cuando te toca a alguien con una personalidad más emocional, Sí. ya fuiste, o sea, ya la dejaste. Entonces es parte, por eso se considera como que cronológicamente es la primera que se puede generar, o el hecho de que papá y mamá, digamos, ¿no? Esta parte, y a mí me cayó el 20, ¿no? Y decía, ¿y qué va a hacer, no? Y niña, ¿no? Y si es niño, y entonces si es niño, ¿qué va a sentir el niño, cierto, ¿no? cierto. Porque muchas veces, y pasaba antes, ¿no? O sea, sigue pasando, pero se veía más en la cultura como machista, en donde el papá quería varón, ¿no? Sí. Y que si nacía niña, pues entonces ya la niña nacía con esa memoria y es como, pues nadie me quiere. Y es lo que decías en un episodio pasado, ¿no? Al final, bebé está escuchando, Y está sintiendo. Sí. Sí, te decía que desde el hecho de alguien en la familia, no sé, estoy embarazada y que me dio otra vez tan rápido o algo, es como, oye, o sea, como no soy bien recibida, entonces, aparte de esa cuestión del rechazo, ya empieza a activarse una cuestión de no merecimiento y de que no tengo un lugar. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ser ese niño y también ese adulto por consiguiente que va a ser así como, pues yo no importo, yo no tengo un lugar, yo no tengo un lugar aquí o yo no merezco. Y esta herida también es como de las principales que están relacionadas con las cuestiones de suicidio. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar y porque ellos no merecen vivir. Qué fuerte. Entonces es de las principales que se generan. Pues síganos ilustrando, por favor. Fíjate que algo muy curioso, que cuando yo empecé a aprender sobre este tema, vi mucha información sobre las heridas, ¿no? De la infancia. Pero más allá, luego también era como aprender en quién te conviertes cuando no solventes esas heridas. O sea, como la parte, por ejemplo, una persona que es como muy prepotente o déspota o arrogante, ¿cuál es el trasfondo, no? ¿Cuál es la herida? Entonces, de pronto creo que así era más fácil tener acceso a identificar esa herida de la infancia. Y también es más fácil como tratar de decir, ahora me voy a hacer cargo, ya no voy a ser así, pero es esa parte de reconocer y siendo adultos de generar lo que muchas veces hemos hablado, de generar introspección para saber qué realmente está doliendo, porque Sí, a veces no queremos, pasando, no queremos verlo. Uh-huh. Y es valioso eso que dices, porque al final esta herida de rechazo, pues sí, me hace sentir que no merezco, que a mí nadie me quiere y es el niño que dice, es que nadie quiere jugar conmigo.
Y aclaro, o sea, básicamente todas las heridas, obviamente hablamos desde esa herida, es nuestra percepción, Sí. no quiere decir que precisamente no lo quieran por ser niño o por ser niña, o que no sea como bienvenido, o que no sea parte de algo, pero es lo que ya se activó también en el inconsciente y pudo venir desde el embarazo. Tal vez fue un niño o niña que nació y súper amado y toda la atención enfocada en ellos, pero no fue suficiente, porque ya estaba ahí esa improntita en el inconsciente. Ay, no, de verdad, qué fuerte. Entonces, ¿qué hacemos como mamás y como papás también? Sí. ¿No? Pagar la terapia. Pero Insisto en tú pagar la te terapia. identificas, o sea, en esta parte, o sea, en cuestión de, ¿tú consideras que personalmente lidiaste en algún momento con una herida de rechazo? Sí, pero fíjate que no, o sea, no había yo llegado hasta ese punto. O sea, yo mis heridas literal que identifiqué mucho fue la herida de abandono, la de traición, por eso las dije, obviamente, y la de rechazo también, usualmente no es algo que suelo como platicar, Ajá. porque al final, pues ahora sí que historia de mis papás, no, como dices tú, no estaba como que esperada, ¿no? Uh-huh. Sí deseada, sí amada, mi mamá todo el tiempo, mi niña, mi papá igual, o sea, yo tengo recuerdos de mi infancia muy feliz, o sea, yo mi infancia con papás, mi hermano sigue muy feliz, pero obviamente ya como adulta que empiezas a ver que cómo estás actuando, qué estás haciendo, por qué vuelves a elegir a la misma pareja, por qué estás permitiendo ciertas cosas con tu entorno, entonces tuve que voltear a ver y tuve que hacer preguntas y tuve que incomodarme y tuve que incomodar a mi familia también. Sí, obviamente para hacer muchas... Para entender. Sí, claro, y no está mal, o sea, de pronto no está mal. A lo mejor no siempre vamos a tener esa apertura con las personas, sobre todo con papá o mamá, que de pronto les cuesta también entender esa mentalidad de ahora de querer todo resolverlo, ¿no? Pero, fíjate que realmente esto, o sea, ya así escarbando bien en el tema, fue en una sesión de biodescodificación, donde literal me dijo así tal cual, un tema con mamá que fue así, 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 y entonces yo dije, Ya me cayó. sí, pero ya entendiendo, como dices tú, que es súper valioso, sin caer en el victimismo, o sea, entendiendo en ese momento y comprendiendo que no, pues ya, o sea, simplemente pasó, a lo mejor sí hubo un rechazo ahí, pero fue desde una parte inconsciente y también herida de ella. De de los involucrados. Así es. Entonces, pues no me voy a tirar al piso a decir, ay, no me quería, ¿no? O sea, tú eres la culpable de que yo sí, pues no, o sea, digo, al final es esa parte, te digo, de hacerte responsable y de decir, ok, pasó así, hoy en día yo te puedo decir, no es para tanto, y de hecho cuando, no quiero decir confronté, pero cuando llegué a platicar con mamá, porque bueno, mi papá ya no está en este plano terrenal, o sea que ya no le puedo hacer ninguna pregunta, pero cuando llegué con ella y sí le dije, como que se quedó con su carita así de... ¿Y tú para qué quieres saber? ya, o sea, como ya madura, sí, y yo, pues por eso quiero saber. Entonces, al final como que sentí eso y ya yo fui la que hablé y le dije, no pasa nada, tú está bien, o sea, no hay necesidad de andar cargando cosas ahí, ¿no? Para que no quedara como de mí decirlo. Pero sí siento que esa parte de rechazo, además de que igual también por historia familiar, o sea, que de hecho en el episodio pasado te dije, hay cosas que son muy puntuales en la historia de mi mamá y mías, igual, ajá, literalmente empezando porque las dos fuimos mamá a los 23 años y que no estábamos casadas y que entonces todo se veía mal. Y que entonces estoy segura de que esas conversaciones de las que tú me dices, de que, ay, mira, seguramente yo, siendo bebecita, ahí muy dentro digo, las escuché. Claro.
Entonces, pues sí, o sea, te doy toda la razón. Te doy toda la razón. Tú vas a salir aquí el anecdotario y luego me van a estar diciendo que tienes que andas hablando y que andas ventilando. Pero les estoy compartiendo porque miren, realmente no estamos muy alejados de la realidad. O sea, no, pues es que es realidad. Pues sí, o sea, son cosas que a mí me pasó justo, ¿sabes cuándo? Lo platiqué en el primer episodio. Cuando yo reconocí lo que era la ansiedad y el pánico y todo eso, cuando yo me di cuenta de lo común que era y que yo lo empecé a externar y a hablar, pues como para mí fue un alivio. Entonces, creo que esta parte también del hablar de sí tengo una herida de infancia, sí todavía ponerle toma el nombre, control, ¿no? ajá, de pronto todavía toma el control para ciertas cosas, de pronto sí caigo en victimismo, de pronto mi historia familiar es muy común a las demás. Entonces, pues es esa parte de compartir y este es el propósito del podcast. Así que, bien, bueno, sigamos con la segunda. Bueno, pues ahora sí viene la de abandono. Ay, ¿me puedes traer los Kleenex, por favor? La de abandono realmente se empieza a generar, como bien lo comentabas, puede ser por padres ausentes, pero volvemos a lo mismo, hablamos desde la herida, ¿no? Desde la percepción de cada quien, pero también puede ser porque los papás trabajamos y los abuelitos criaron y los abuelitos eran los que estaban más al pendiente y el niño o la niña lo pudo haber tomado de esa forma, ¿no? Porque al final es cierto, la mente puede entenderlo, pero para que el corazón lo sane es un paso diferente, ¿no? Tú me lo puedes preguntar también. Y yo tuve la verdad es que yo no me creé una herida realmente de abandono, creo que sí la pude llegar a generar por las condiciones, porque yo viví con padres ausentes por el trabajo, pero al final daban tiempo de calidad, entonces siento que eso compensaba, pero que muy fácilmente pude haberla formado, ¿no? Pero al menos yo me acuerdo que desde pequeña muy mentalmente decía, sí, yo entiendo, pues mi mamá y mi papá tienen que trabajar para darme lo mejor y porque por eso puedo ir a esta escuela y por eso puedo tener esto y por eso, desde muy chiquita. Y yo decía, como ahora, ¿no? Es como, tal vez no la active tanto, pero en algunos momentos también siendo mamá, sí me he descubierto como tratando de cubrirla. Sí. Entonces, como que cuando ya te detectas también tratando de tú no caer en eso, es como tu foquito rojo de que te está hablando de que hay algo ahí, ¿no? Cierto. Entonces, por ejemplo, yo tuve esa experiencia así y yo decía, no sé, cuando estaba eligiendo mi carrera incluso, sabía que me gustaba el área biológica, la salud y todo, y decía, medicina, pues, ¿cuántos años son? Y la especialidad, y la residencia, y la no sé qué. Y dije, rehabilitación, fisio, pues tantos años, y esto, y el otro. Y yo decía, pues es que si quiero medicina, quiero especializarme en esto y esto y esto. Y me voy a echar tantos años. O sea que me voy a venir casando y teniendo hijos a los tantos, ¿no? Y decía yo, ya no voy a tener paciencia, ya no voy a tener esto, y a qué hora voy a ver a mis hijos. Y entonces me van a hablar por cualquier urgencia. Y entonces eso, ¿no? Entonces me fui dando cuenta conforme fui creciendo que inconscientemente pues estaba, ¿no? Como que latente, solo se activaba en la parte de yo maternar, ¿no? Tal vez no me interfería con otras relaciones. ¿Por qué? Porque esta herida de abandono es bien especial porque es la que nos lleva a no poder poner límites, a no saber decir que no y a desvivirte por el otro. O sea, es como quiero darle tanto y quiero tener al otro tan contento porque pienso consciente o inconscientemente que me va a doler más o voy a sufrir más si me abandona, aunque yo esté sufriendo en esa relación. Qué fuerte, sí. Entonces, esa herida de abandono yo creo que también es como de las más comunes. Sí. Yo creo que, o lo he visto al menos a nivel personal, en pacientes, más en un tema de pareja. Como que muchas veces es esa parte de, es que tengo miedo de dejarlo ir, o es que tengo miedo, aunque sé que está pasando esta situación, pero no lo puedo dejar. Sí, ¿sabes por qué? Porque creo que no quiero llamarlo error, pero una situación común, muy común, es creer que la pareja va a venir a suplir
Sí, a la que no figura. hubo. Ajá. Entonces, pues desde ahí es un rotundo Sí. no es así, ¿no? Claro. Y ahorita que estabas diciendo de la herida justo donde le identificabas tú al maternar, me acordé de un momento donde yo estaba como que a full de trabajo y de cosas así, y me senté con mi hija y le empecé a decir, mira, yo estoy trabajando para a lo mejor para nosotras, para crecer, para eso y lo otro, así, ¿no? O sea, y yo así como que, y mi hija, Terapeándote mientras hablabas con tu hija. y mi hija 4 años, ¿no? Así como el meme de, ¿me puedes comprar un elote? Literal, como estábamos así como a un pasito del Oxxo, me dice, ¿podemos ir por un jugo? Y yo, sí, o sea, pero es cierto, o sea, en algún momento, a lo que voy es que en algún momento sale a relucir, ¿no? Pues es como hablábamos del capítulo pasado, o sea, vamos a intentar cubrir eso que no tuvimos. Cierto. Entonces, yo lo mismo, cuando yo elegí la carrera y todo era, yo entendía perfecto y no tenía nada, ni tengo que reclamarle nada a mis padres, pero sí me fijé siempre esa meta y dije, yo tengo que encontrar un balance y tengo que poder generar y poder estar. Sí. Y no perderme de estas cosas, ¿no? Sí. Y esta herida de abandono también se puede generar muy fácilmente desde, pues ahora ya son muy famosas, pues en preescolar, en maternal y todo eso, ¿no? Desde que los 45 días ya dejas al chiquito, a la chiquita, desde ahí se generan las heridas de abandono. O sea, ya son cositas ahí inconscientes que se van quedando porque pues esa almita piensa que su mamá o su papá no va a regresar, ellos no entienden, no saben, ¿no? Y de hecho, fíjate que sí, tengo yo una amiga que yo creo que ni se ha de acordar, y no voy a decir su nombre, pero en una plática, cuando yo ya era mamá, ella todavía no, o sea, recién tuve mi bebé, yo viví estresada porque yo no quería tenerla en guardería. Sí, de hecho yo no llevé a mi hija hasta como al año a guardería. Trabajaba, o sea, yo trabajaba con ella, andaba ahí con ella, ¿no? Y posteriormente me he generado como esas labores, esas actividades donde yo puedo compaginar mi vida por ese mismo tema. Pero me acuerdo que ella en una conversación me dijo, es que no pasa nada. O sea, yo fui ese bebé que a los 45 días la llevaron a la guardería y mírame, estoy bien. Y yo, creo que no también. Creo que hablaste un poquito más alto de tu tono normal, entonces creo que ahí hay algo todavía que trabajar, pero no, a mí no me correspondía como decirlo, pero sí lo noté. Entonces es bien cierto lo que dices, a lo mejor tú piensas que no somos conscientes, ajá, cierto. Pero en nuestras acciones también, en cómo nos sentimos a veces, ahí salen a relucir. Sí, es cierto. También tenemos la herida de humillación. Esa es muy clara, su nombre lo dice. Al final, esta sí la generamos realmente los padres hacia los hijos y hay que ser muy conscientes, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel personal, sí lidio con mi esposo, ¿no? En ese tema. Yo sé que evidentemente él ama a sus hijos y lo que menos quiere es dañarlos, pero esta herida se genera, como él es muy de relajo, es como, se cayó y jajajaja, y esto y la carrilla, ¿no? Entonces desde ahí se generan y venimos hablando, ¿no? De nunca sabes, o bueno, siendo tus hijos sí lo sabes, pero la percepción del niño, la sensibilidad y no sabes si va a ser el niño que se va a reír y se va a botar la carcajada contigo o si se va a poner a llorar porque va a sentir feo, ¿no? Claro. Entonces la herida de humillación desde ahí se forma, desde la parte en donde papá y mamá o se burlan o están en una comida o en una piñata o en lo que sea, una reunión y van y le cuentan al otro de un error o de algo chistoso que le pasó y que a él le avergüenza, o que es esa parte como en donde nos exhiben, ¿no? Sí. O que hablan más como de nuestros errores, ¿no? O de lo que nos pasó. Entonces desde ahí se van haciendo también estas heridas de humillación. Y eso es bien inconsciente de nuestra parte como papás. Sí, y son los niños después buleados. Sí. Porque se sienten... Sí, sí, porque
porque son, o sea, se van haciendo como que chiquitos y es esa parte en donde, pues yo no valgo y entonces de cierta forma no cae al 100 en no ser suficiente porque esa ya abarca otra herida, pero sí es esta parte de hacerme chiquito ante los demás y entonces yo no me defiendo y entonces yo no puedo contra ellos, ¿no? Y eso también lo hacemos, o sea, entre broma y broma, pero como padres sí debemos de tener esa conciencia y de marcar límites. Sí. O sea, yo aquí sí soy, precisamente como manejo de pronto estos temas y soy así de, como el meme, con el niño no, ¿eh? O sea, sí soy así, porque es como, oye, no te estés riendo, de eso no te estés burlando, no ves que esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que también ahí yo reflejo alguna herida. Yo la verdad, si me preguntas conscientemente, yo no recuerdo alguna cuestión de humillación de parte de mis padres. Pero cuando yo veo, o sea, yo no puedo tolerarlo. O sea, algo debe haber en mi inconsciente o en alguna memoria o algo en mi árbol que está por ahí, pero yo veo a alguien en mi núcleo o externo a quien le estén haciendo burla y lo estén humillando y yo me Sí, enojo. yo me enojo también. Me mucho. enojo, me genera frustración, impotencia y voy y me meto. O sea, eso es algo que sí pasa. Entonces, volvemos al mismo punto. De pronto, tal vez decimos, no tengo una referencia o una anécdota, pero ya nos está haciendo voltear a ver incluso esa parte del árbol, ¿no? De mi transgeneracional y las cosas que vivieron. Fíjate que me hace mucho sentido todo lo que me dices, porque, por ejemplo, yo hubo una temporada, no es que no supiera caminar bien, es que me caía mucho, me caía Te muy seguido, así tropezabas me muy seguido. tropezaba demasiado. Y ya traía esguinzado el tobillo, o ya me había lastimado la rodilla, o lo que sea. Entonces, tengo otra amiga, no sé si voy a decir su nombre, saludos Viri, que a la fecha, si ve un meme en Facebook, me etiqueta de que se caen, así. Y ella se carcajeaba así, y yo, pues me daba risa, su risa, pero no me daba risa que yo me Que caía. se riera. Entonces, me pasa que en casa es como que si algo pasa así, se ríen y yo no. Es como si te ofendieras, Ajá. ¿no? A veces ni es conmigo, ¿no? Sino que yo digo, pero ¿por qué se ríen? No se rían. Y estoy así, no se rían, oigan. Y a lo mejor sí Y me... es como incómodo. Sí, ajá, Ajá. sí. Entonces, por eso. Me Ahí hace está. sentido. ¿Quién sabe qué En habrá el pasado? fondo. Ay, otra Pues a lo cosa. mejor fue algo muy pequeña, pero viene, acuérdate de estas memorias también de tu madre, de tu padre, de tus ancestros. Y al final, bueno, yo tengo esa muletilla de decir al final, pero creo que es bien importante saber y mencionar ahorita que nunca o que siempre estamos trabajando algo, que siempre hay algo que estamos descubriendo, ¿no? Como ahorita, que yo te digo, no, pues yo a mí nunca me había salido a relucir esa herida de humillación, pero cómo es de pronto el poder entender y reconocer y ver y entonces empezar a trabajar y explorar y todo, o sea, como que siempre hay algo más que... Sí, y es ahorita que hablabas tú de la historia de tu mamá y de ti, que se repiten ciertas cosas, pues al final el lema en el árbol es eso, ¿no? O sea, no se va a dejar de repetir hasta que alguien entienda y diga precisamente, ya entendí, ahora voy a hacer esto o voy a sanarlo, ¿no? Ahora va por ti y por el transgeneracional. Y la siguiente herida que tenemos es la de traición. Esa es de las más comunes también. Y sí debo decirte, me han tocado pacientes. Yo la verdad, cuando empecé a analizar un poquito ese tema como de las heridas, yo ni por aquí me pasaba esa parte del árbol y lo transgeneracional, ¿no? Y la carga tan fuerte que puede llegar a tener incluso en estas heridas, porque me ha tocado personas, hombres y mujeres, que dicen, es que yo no entiendo, y sí son conscientes, se reconocen y que no pueden dejar de ver el celular o ver que si está en línea o son muy manipuladores, o están siempre ahí encima, o siempre están pensando que ya los va a abandonar o dejar, o que ya está con alguien más, o que en cualquier momento los deje y se va a ir con otro o con otra, y que siempre tienen que estar viendo qué hacen, ¿no? Y a veces es como esa parte de cómo trabajó esto, ¿no? Porque
les preguntaba yo en su historia, o sea, ¿a ti realmente has tenido alguna relación en donde te han traicionado, te han engañado o que ha sido como fundamentado en mentiras? Y a nivel personal, no. Y me decían, es que yo no entiendo por qué soy así con mi novio, con mi novia o con mi pareja. O sea, la verdad no quiero ser así, sé que no está bien. Y entonces, como tú, indagando en el árbol, averiguan y resulta que hubo infidelidad y fue una cuestión en la parte de los abuelos, ¿no? El abuelo le fue infiel a la abuela y desde ahí se generó. Tal vez tú no tenías ni conocimiento o pudo haber sido papá y mamá o viceversa y no necesita informarte a ti, hijo. Al final la memoria se queda inconsciente. Se queda inconsciente en ese campo mórfico, que es parte de esta cuestión, pues, de compartir los lazos de sangre, en esa parte transgeneracional. Entonces, desde ahí se te puede activar y luego dices como, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Pero es algo que como decíamos, ¿no? Te están viniendo a mostrar porque nadie se ha hecho cargo hasta ahorita y alguien lo tiene que sanar o alguien lo tiene que parar. Pero esta herida de traición al final es mucho por infidelidades o cuestiones que van, pues basadas en la mentira, pero incluso con nuestros hijos también las podemos generar, no es solo infidelidad, es como la más común, pero con nuestros hijos, comúnmente nosotros. Es importante recalcar que es una cuestión acumulativa, no es de que si lo haces una vez ya sentenciaste a tu hijo a tener esa herida, ¿no? Pero nosotros tendemos mucho también a premiar o a decir, si haces esto o haces tal cosa, te voy a dar o te voy a llevar a comer a tal lugar o te voy a comprar tal cosa, ¿no? Pero si no lo cumples, su inconsciente Sí. ya se quedó con eso. Su inconsciente es, no puedo creer en nadie porque las personas que más me aman me están traicionando No y me cumples. están engañando. Sí, exacto. Entonces, no puedo creer en nadie. Entonces, con las parejas o en sus relaciones interpersonales van siendo de la misma forma. Y son personas que también en cuestión de pareja es una cosa como de que tienen que ser infieles o no pueden ser como leales o fieles a una sola pareja o tener como exclusividad o que siempre están cambiando constantemente de pareja o de relación o que ven que va hacia algo más formal y es como, uy, ¿por qué? Porque tienen esa lealtad ante el árbol también. Qué fuerte. ¿No? Porque al final es traicionar a tu árbol. Si Ay. vas en contra. Sí. Pero eso es importante, y me detiene mi ángel, ¿no? Y esa parte de traicionar al árbol me dice, es necesaria. Ya. Necesaria. Para que tú sanes necesitas traicionar las lealtades, ¿no? O romper precisamente con las lealtades que tienes en el árbol para poder avanzar. No, es que hacerte consciente es ser responsable. O sea, ser responsable y de pronto también es como tener esta valentía, ¿no? De decir, ah, bueno, ok. O sea, sí los amo, sí los respeto, pero no acepto esto para mi vida y para lo que Sí, viene, esa ¿no? parte de marcar los límites y tocando esta parte del árbol, por eso es que antes de las biodecodificaciones y todo eso es que trabajamos precisamente los cortes, ¿no? Buscando los dobles o los yacentes en el árbol, precisamente para ir rompiendo esas lealtades y decirle esta parte de te amo, te respeto, te agradezco, pero tú por tu camino y yo por el mío. Es como yo no voy a repetir la historia de nadie, ni voy a venir a concluir los sueños que otro dejó inconcluso, porque eso pasa mucho en el árbol también. O sea, y me ha tocado, o sea, cerquita, ¿no? Y les digo, oye, ¿y por qué estudiaste esto? No, pues no sé. Yo quería ser doctora y es contadora. ¿Y por qué? Pues no sé, como que la vida me llevó hacia allá, ¿no? Y resulta que alguien en la Que la familia, vida tenía nombre y apellido. alguien en la familia, pues no pudo ser eso, ¿no? Entonces, como que vengo a cumplir los sueños inconclusos de alguien más. Y suele pasar mucho cuando eres el primero o la primera nieta, también cuando
o alguien en el árbol falleció de bebecito, o hubo abortos, o hubo pérdidas, o que falleció joven, joven considerando que no tuvo hijos, que no trabajó, o sea, como que lo que la sociedad espera que cumplas, ¿no? Este, tú puedes llegar y ocupar ese lugar. Entonces el árbol hay que trabajarle, pero para eso es importante el sí elegirlo, el sí decidirlo, y pasa mucho y lo hemos platicado, tenemos mucho miedo a que nos duela Ujú. y a sufrirlo, pero pues al final lo tienes que enfrentar si quieres avanzar. Claro, esta parte de reconocer y aceptar, creo que es como el paso más, pues sí, tal cual como doloroso, ¿no? O sea, es como entender que sí, o sea, a veces esta coraza que tenemos de, no, es que yo soy Yo fuerte, puedo, yo puedo, ya lo yo trabajé. esto, yo 4x4 todo terreno, yo no sé. Y justo eso, ya lo trabajé. Esta parte que te decía, o sea, hay algo siempre, hay algo que podemos seguir trabajando y que podemos seguir sanando y que podemos seguir descubriendo y que no es que, ya fui a terapia 3 años ya. O sea, Sí, y es con lo que también más cómodos nos sintamos. ujú, Hay esencias que tienen mucho que ver, tu numerología, tu energía, un montón de cosas, ¿no? De acuerdo a qué te vas a sentir más cómodo. Pero al ujú. final yo siempre les digo, mira, sea con ángeles, sea espiritualidad, psicología, si quieres psiquiatría, si quieres algo diferente, lo que a ti te acomode, pero el punto, lo importante es que te comprometas y que lo trabajes. Sí. ¿No? No, no tienes que seguir al resto o hacer lo que al otro le funcionó, simplemente con que tú sientas que vas avanzando y que vas evolucionando o generando cambios, pues es tu área, ¿no? Es como quédate ahí. Sí, justo eso, ¿no? Creo que lo más importante es como tener esta conciencia de qué es lo que quiero, por qué lo quiero trabajar, por qué quiero reconocer esa herida de la infancia, por qué estoy mirando esta parte, sino pues porque quiero vivir plena, porque quiero vivir más tranquila, porque quiero tener mejores relaciones, porque quiero ejercer una mejor maternidad, porque quiero tener una mejor relación de pareja, o sea, la finalidad termina siendo esta, ¿no? Y para eso, si requieres hacer toda esa chamba, como dices tú, donde te acomode mejor, donde se sienta uno mejor. Y fíjate, Liz, voy a hacer ahí como un pequeño paréntesis. Espiritualmente, de pronto choca esta parte para quienes creemos en Dios, que dicen, ay, no, o sea, no hagas esto ¿No es de porque no Dios? es de Dios. Ajá. Y incluso la psicología muchas veces está castigada en este tema de que es que, y yo creo que no tiene, no precisamente que no tenga nada que ver, sino me refiero a que una cosa es decir, Dios, estoy en tus manos, este problema, me encomiendo, ilumíname, guíame, etcétera. Y otra cosa es solo quedarte ahí sentada y no agarrar y ponerte a pensar y hacerte consciente y hacerte responsable y buscar y leer y pedir ayuda. O sea, son dos cosas que no precisamente tienen que estar peleadas, ¿no? Sí, y es parte de mantener pues esta cuestión como de si tu espiritualidad, tu fe, tu esperanza, como esta parte de sentirte conectada a algo, o sea, llámale Dios, universo, divinidad, fuente. Yo siempre les digo, mira, basta con que creas en el poder que hay en ti mismo para lograr las cosas y así puedes trabajar perfectamente, ¿no? No necesitas ponerle un nombre precisamente, ¿no? Creer en la magia que hay en ti, en la esencia que hay en ti, en la fuerza y que lo vas a hacer, ¿no? Porque al final eres de esencia divina o eres espíritu o como tú quieras llamarle, ¿no? Pero al final es la cuestión de tu espiritualidad. Entonces, sea la vertiente que tú elijas, pero pues hazte cargo. Siempre les he dicho eso, ¿no? O sea, si no te acomodaste en esa y a ti te late más de esta, aunque tu amiga te está diciendo, wow, con esto, está bien. O sea, es lo que a ti te acomode mejor. ¿Por qué? Porque
tenemos personalidades distintas y por números y todo eso te digo que la esencia es bien distinta y hay esencias que se van a acomodar súper bien haciendo rituales y oraciones y cosas con velitas y con tu cabello y con tu propia magia, baños y así. Y hay esencias que te va a decir precisamente, no, estás loca, eso es no. Y yo con eso del cabello que Sí, o sea, otros van así que la luna, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver? No, yo no creo en eso, ¿no? Y yo hablando de eclipses a la entrada. O sea, es diferente y está bien, es válido. O sea, hay que darle diversidad a esto, ¿no? Si no sería muy aburrido, simplemente es como ser respetuoso con las creencias y lo que le funcione a cada quien, ¿no? Porque al final todo va hacia lo mismo. O sea, yo le pongo mi energía a eso, a la psicología, o le pongo mi energía a la espiritualidad, y le pongo mi energía a esto y toda la intención, y al final es algo que me va a funcionar. Pero volvemos al punto, yo lo decidí y yo lo elegí. Y estoy poniendo manos a la obra. Cierto. Entonces, siempre les digo, es como cuando ponen un altar, porque me acuerdo, bueno, los pacientes siempre me piden cosas de que la abundancia y el dinero y así, ¿no? Y les digo, pero a ver, el altar solito no va a ser magia, ¿eh? Claro. O sea, al final el altar es, sí, así como los amuletos, es un recordatorio de algo que tú tienes que hacer, algo que por lo que tú estás trabajando, algo que es como, ya lo vi y tengo que hacer esto y tengo que, ok, ¿por qué voy? ¿Cuál es mi objetivo? Y entonces tengo que hacer esto y esto y esto, ¿no? Es como voltear a ver eso o estar enfocado, pero no es que ya le puse el cristal, el imán y al santito y a todo y que ya voy a ser millonaria, ¿no? O sea, todo eso funciona de la misma forma. Sí, claro, es igual como traducido a la psicología, cuando vas y le dices al paciente o tú como paciente, ¿no? No, pues tienes que meditar y tienes que hacer esto, incluso dejar de consumir ciertos alimentos o cosas así. Pues si no lo haces no va a funcionar, sí, o sea, sí son. Oye, ¿cómo te fue? Ay, la verdad es que no he hecho nada. La carta. Así. Entonces, es parte, ¿no? Es la cuestión de elegirlo, de disciplinarnos y que también depende en qué situaciones estás o en qué estás necesitando como ese empujón, porque hay procesos más difíciles o más intensos que otros. Y aquí también en esta parte de espiritualidad son muy respetuosos en eso. Es como, sí, tienes que hacer esto y hay algunas cosas que sí es como ya. Y hay algunas cosas en donde te dicen, no te presiones, tómate tu tiempo y en el momento que tú te sientas listo, ¿no? Sabes que lo tienes que hacer, pero tal vez no sea ahorita ni la otra semana, tal vez tardes 2 o 3 meses, pero sabes que es algo que te va a ayudar y que lo tienes que hacer, ¿no? Como que cada quien su proceso. Nada más. Liz, ¿qué te parece si continuamos con las que nos faltan para el siguiente jueves? Sí, yo creo que... Para extendernos a gusto y pues también darles chance ahí de que si tienen alguna duda, pues vayan preguntando. Sí, darles contenido también. Sí, entonces vamos a subir esta otra parte el próximo jueves. Entonces ahí vamos a estar muy puntuales, igual participen, coméntenos, si no es por el canal de YouTube, puede ser por cualquiera de nuestras redes sociales, para que podamos interactuar y también pues ir viendo qué más hay, ¿no? Sí, qué más les interesa o con qué, como que qué temas son más de su atracción o qué les llama más la atención, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues Liz, un gusto y nos estamos viendo. Nos vemos.